Bienvenidos a Entre Traumas, el podcast oficial de SECOT. Somos la cara B de la especialidad. Debates, entrevistas y mucho sentido del humor de la mejor especialidad del mundo y como nunca antes se había hecho. Bienvenidos a la locura radiofónica de SECOT. Empieza Entre Traumas. Bisturí, gasas y... Top es... La inestabilidad de hombro levanta pasiones y por eso creemos que este programa os va a resultar especialmente interesante. Tranquilos, porque no vamos a hablar de la inestabilidad en general, sino de técnicas específicas para su tratamiento, tal y como habéis podido intuir con el título del programa. Si a esto le sumamos a los expertos que hemos invitado, seguro que este programa os va a gustar. Bienvenidos. Muchas gracias. Hola, bueno, contamos hoy con dos invitados. Primero vamos a saludar a Alfonso Vaquero Picado, que trabaja en el Hospital La Paz. ¿Qué tal estás, Alfonso? Muy bien, muchas gracias. Y hola, Pablo. ¿Qué tal? Pablo Martín de Soto. Ay, perdón, que me he saltado la línea. Pablo Carnero Martín de Soto, que tenemos el apellido... El largo. Que es un compañero que trabaja en IMAT de Arthrosport. Bueno, muchísimas gracias por dedicarnos este ratito. Y habéis estado hoy en el Congreso, hemos estado hablando de un poquito el tratamiento quirúrgico ya de la inestabilidad, pero contarnos un poco algo de una pequeña introducción de qué es la inestabilidad y un poquito cuáles son los protocolos que tenéis antes de llegar al tratamiento quirúrgico. Bueno, la inestabilidad de hombro es para que se entienda bien, bueno, que todos somos traumatólogos, todos los que escuchamos esto, se produce cuando el paciente tiene luxaciones de hombro de forma repetitiva, ¿vale? Y habitualmente se produce porque en la primera luxación hay una serie de lesiones, bien óseas, bien ligamentosas, que facilitan que el hombro cada vez, el húmero se luxe cada vez más fácilmente, ¿no? ¿Cómo llegamos al tratamiento quirúrgico? Bueno, pues depende un poco del paciente, de la edad, de su actividad física, etcétera, y de las propias demandas del paciente, ¿vale? Generalmente que el hombro se luxe no suele ser una cuestión agradable en tu vida, ¿no? Y la mayoría de los pacientes cuando tienen varios episodios pues suelen buscar una solución al respecto, ¿no? Y cuando decidimos hacer cirugía en una inestabilidad de hombro, ¿en qué momento? Vosotros siempre, me imagino que los pacientes inicialmente tienen un tratamiento conservador. ¿Cuánto tiempo más o menos o en qué situaciones decidimos? ¿La primera luxación sería ya un momento en algunos pacientes para hacer la cirugía? Puede serlo. La cuestión es que el tema de la inestabilidad en hombro es un tema apasionante porque en los últimos 10 años está habiendo un cambio de paradigma enorme, no solamente en las técnicas que utilizamos, sino en cuanto a las indicaciones. Y cada vez tenemos más claro que hay casos en los cuales después de una primera luxación de hombro ya a lo mejor tenemos que aplicar un tratamiento quirúrgico. Entonces es muy importante que todos hemos trabajado en hospitales grandes, públicos, luxaciones de hombro todos los días, continuamente. Incluso en esos pacientes deberíamos hacer un estudio un poco más en profundidad para ver si puede ser candidato a una cirugía en un primer episodio. Y todas las luxaciones tienen que operarse, ni muchísimo menos. Hay un espectro de pacientes, sobre todo pacientes con un poco más edad, ¿vale?, que sabemos que el resultado de las intervenciones quirúrgicas para la luxación de hombro puede no ser tan bueno y a lo mejor pueden responder bien a un tratamiento conservador. Siempre después de un estudio y haber descartado lesiones asociadas. Y entonces, ¿qué estudio me dirías tú? Yo que hago pitobillo, dime, que me viene una luxación de hombro, ¿qué tengo que hacer con ese paciente? Se le está escapando la sonrisa, para que no lo esté viendo, con lo de pitobillo. ¿Qué tengo yo que hacer o qué pacientes consideras tú que hay que hacer un poquito más de estudio? ¿Alguna pincelada? Pues el deportista, el que trabaja con peso, a ese ni siquiera, a ese mejor no. Alguna pincelada que me digas. El paciente joven. El paciente por debajo de 30 años, 25 años. Ese paciente, hagamos lo que hagamos, a modo de spoiler, tiene más probabilidades de que se vuelva a usar en el futuro. Lo que estamos haciendo con los distintos tratamientos es intentar disminuir la probabilidad. Entonces, sobre todo con el paciente muy joven que se luxa el hombro, hay que darle una atención temprana y hay que empezar un estudio temprano para ver si nos merece la pena operarle o no. Vale. ¿Y qué le hacemos? Me refiero, ya tenemos diagnosticado, paciente que hemos decidido hacer un tratamiento quirúrgico, ¿qué hacemos? ¿Qué planteáis? ¿Siempre planteáis primero alguna técnica? ¿Hay una secuencia de técnicas para este tipo de pacientes?
Bueno, como ha comentado Pablo, la decisión de llegar a la cirugía depende fundamentalmente del tipo de paciente al que te enfrentas, ¿no? Se sabe que los pacientes menores de 20 años que tienen un episodio de luxación, hasta el 90% de ellos van a tener un nuevo episodio de luxación, ¿no? Y no es lo mismo eso que los pacientes mayores de 40, que tienen un riesgo bastante menor de tener una nueva luxación. ¿Qué pruebas pedimos? En general, bueno, en la urgencia pedir una radiografía es lo convencional. Si tienes una inestabilidad aguda, es decir, a veces te puedes encontrar en la urgencia que el hombro está luxado, lo reduces, va a rayos y se vuelve a salir, ¿vale? A todos nos ha pasado. En ese caso, la solución es pedir un TAC de urgencia. La gran mayoría de las veces se debe a una lesión de hueso, ¿no? Entonces, el tipo de prueba que solicitas depende un poco de qué lesión estás sospechando. Si necesitas caracterizar hueso, vas más hacia radiografía, TAC. Si necesitas caracterizar partes blandas, más hacia la resonancia. En cualquier caso, ayer lo comentábamos en la mesa, la tendencia actual es cada vez más a solicitar un TAC para la evaluación de la luxación, o sea, de la inestabilidad, porque son los déficits óseos lo que va a determinar, o cada vez se tienen más en cuenta para determinar hacia dónde ir, qué tipo de tratamiento realizar. Entonces, tenemos su paciente con una lesión ósea y ¿ahora qué hacemos? ¿Qué decidimos? ¿Cómo frenamos esa inestabilidad? Vale, pues ahí viene lo que estuvimos hablando ayer en la mesa, fue muy interesante, cuánta lesión ósea. Claro, que ahí es donde viene lo del cambio de paradigma que hemos estado viendo, que he comentado antes. Y es que ahora, hoy en día, todos los esfuerzos en los estudios preoperatorios del paciente con inestabilidad de hombro es determinar cuánto hueso queda. Entonces, es muy habitual, ¿no? Siempre quien no hace hombro, ¿no? Pues una inestabilidad de hombro, le pide una resonancia, a ver si tiene una lesión de banca. Vamos, a mí me estáis dando ahora mismo un cambio de tuerca, ¿eh? Pues es un paciente con una inestabilidad recidivante, va a tener una lesión de bancar, seguro. O sea, eso lo vamos a ver haciendo una maniobra de aprehensión bien hecha. Pero si pedimos un estudio para ver hueso, un TAC, no nos vamos a equivocar nunca. Perfecto. No vamos a equivocar nunca. Y eso nos va a poder determinar cuánto hueso falta, porque en función de cuánto hueso queda, hacemos una técnica u otra. O sea, que no es una cosa secuencial. Es decir, yo tenía en mi cabeza que si las opciones que tenemos es a lo mejor hacer una reparación de partes blandas por intentar prevenir otras, y cuando ya vemos que incluso con eso pasamos a una parte ósea, me estás contando que no. Que ahora lo que importa es cuánto hueso tengo. Vale, ¿y en qué consisten, por ejemplo? Tenemos una lesión ósea, pero es una lesión ósea. ¿Sabemos el porcentaje que tenemos para decidir si hacemos una u otra cosa? Esa es la gran pregunta, ¿no? Sí, ese es un poco el gran tema de discusión, ¿no? A ver si vamos a resolver aquí Ojalá, te lo imaginas, ¿eh? Acabaríamos con todos los congresos. No, pero ya tenemos segunda parte. De esto tiene que haber segunda parte. Cuando ya tengan la solución tendrán que venir a contárnosla. Clásicamente el paradigma era que si tú tenías un déficit de la glena anteroinferior, déficit óseo menor del 10%, vas a poder estabilizar el hombro con una técnica de partes blandas. Y si tenías más de un 25%, irremediablemente tenías que ir a una técnica para restablecer el soporte óseo, ¿no? Y el problema son los intermedios, que pasa entre el 10 y el 25, ¿no? Entonces, en el momento actual, la mayoría de los estudios van encaminados a afinar qué pacientes de esa zona intermedia se podrían controlar con una técnica de partes blandas y cuáles necesitamos ir al tope óseo. Como decía Pablo, una de las razones por las que solicitas también en el escáner es para valorar la lesión, no solo la lesión que se produce en la glena. La gran mayoría de los pacientes tienen lesiones bipolares, ¿no? Tienen lesiones en la glena y tienen lesiones en el hombro. Y tienes que valorar también la lesión de Hill-Sachs, ¿vale? Los conceptos de on-track, off-track, ¿vale? Para decidir si vas a poder estabilizarlo con partes blandas, si vas a poder estabilizarlo con topes óseos. Y bueno, en cualquier caso, la tendencia actual es cada vez más a ir hacia técnicas de topes óseos en esa zona intermedia, ¿no? También depende un poco, siempre individualizando de los factores de riesgo del paciente, si es activo, es joven, que hace deporte de contacto, etcétera, ¿vale? O sea, tema, perdón, tema no, por favor. Mola tanto y es tan complejo esto de la medición del hueso que determina que elijas una técnica u otra, que hay mesas de congreso dedicadas solo a eso.
¿Quién hace esa medición? En teoría las hace el radiólogo, pero la mayor parte de las veces la hacemos nosotros. Y si previamente no has hablado con tu departamento de radio, no lo hace nadie, porque necesitas unas proyecciones específicas, ¿vale? Y preferiblemente que sea un TAC 3D con una buena visión de frente in face, que se llama, enfrente de la glena, y además con sustracción de la cabeza del húmero. Eso para empezar a ver. Y ahora, una vez que ya empiezas a ver, aquí viene la duda de si tienes que medir lo que te falta de hueso por área, por diámetro, por longitud cráneo-caudal, por longitud antero-posterior. Es decir, si lo comparas con el hombro contralateral, si es sano. O sea que ahí todavía estamos en fase de averiguar. Bueno, realmente los métodos sí que están bien definidos. Lo que no se sabe muy bien es cuál es el mejor parámetro. O sea, cuál es el parámetro que es más importante para predecir el riesgo de recidiva o que tú necesites hacer una técnica u otra, ¿no? Y luego pues, también tenemos la limitación a nivel radiológico, ¿no? Hay compañeros que tienen en sus hospitales o clínicas que tienen más posibilidades desde el punto de vista radiológico. El radiólogo está muy motivado, les hace reconstrucciones, etcétera, y hay gente que nosotros, yo por ejemplo, pues no te hacen prácticamente nada, ¿no? Te lo tienes que hacer tú todo. Entonces, y eso es complicado, incluso, por ejemplo, al radiólogo que tú le solicites un TAC de los dos hombros. No está indicado. No está indicado. A él le descuadra mucho cuando realmente es el mismo TAC. Ya. Porque tú el paciente lo metes en el gantry. Sí, nada, y tú decides lo que quieres, dónde quieres cortar y lo que no quieres. Es lo mismo. ¿Vale? Lo único que dice, bueno, pues yo te hago la reconstrucción de una articulación, pero no te la hago de la otra. O no te incorporo las imágenes. Pero realmente la radiación que necesita el paciente y demás es exactamente la misma. Claro, y además necesitas hablar con el técnico, porque la mayor parte de esto se mide, se puede medir de muchas formas, ¿no? Pero lo ideal es medirlo con una proyección sagital en el plano de la escápula. ¿Cuántos de nosotros pedimos una proyección sagital? Y la proyección sagital es, digamos que paralelo al cuerpo. Y entonces te mira la escápula de lado, ya nada, no puedes medir nada. Entonces tienes que hablar con mucha gente. Que no está en oblicuo. Está en oblicuo. Básicamente. Claro, entonces es difícil. Bueno, pero eso también al final, también ellos, o sea, esto al final es plantear la cuestión al radiólogo, lo decimos siempre, ¿no? Que al final la patología puede ser mía, pero siempre la patología es multidisciplinar, nos guste o no nos guste, porque tenemos servicios centrales y tenemos que echar manos de servicios centrales, ¿no? Y bueno, vamos a poner partes blandas. ¿Qué ventajas tiene una parte blanda? O si hay alguna desventaja que os impidiera decir, no tiene tanta pérdida ósea, pero por las características del paciente a lo mejor las partes blandas se me quedan cortas. ¿Hay algún caso en el que tengáis un poco de duda entre si usar partes blandas y en los topes óseos sin ser realmente la pérdida de hueso lo que define la técnica? Sí, bueno, hay diversos scores publicados, ¿no? Para predecir el riesgo de recidiva. En general, pacientes que son muy jóvenes o que tienen un trabajo de mucha carga física o que hacen deportes de contacto, incluso, vamos, yo por lo menos en mi indicación, incluso aunque tenga una lesión de bancar simple, si es un chico de 18 años y juega al hockey o al balonmano, vas directamente a una técnica de tope óseo, en mi caso de la target, que tiene también un poquito de partes blandas, ¿no? Pacientes hiperlaxos, pues intentas no ir tanto a tope óseo, aunque sabes que las partes blandas muchas veces no son buenas. Depende un poco también de la actividad que haga el paciente, ¿no? De cuáles sean sus objetivos. Sus expectativas, sí. ¿No? Vale, has hablado ahora de que tú usas el Latarjet como tope óseo. ¿Hay más topes óseos? Sí. Contándonos un poco. La Latarjet, digamos que es el original, ¿vale? Porque incluye además que como transfieres la coracoides, también transfieres el tendón conjunto, ¿vale? Pero también puedes transferir hueso libre. Son los topes óseos de hueso libre, ¿vale? Que los hay descritos de cresta ilíaca, los hay descritos de halo injerto de tibia distal, de halo injerto de cresta ilíaca y más recientemente simplemente, de la punta solamente de la coracoides que lo transfieres, y más recientemente la técnica de Trillat de Boileau, ¿vale? Que simplemente no transfieres por completo la coracoides, sino que haces una osteotomía rotatoria de la coracoides. ¿La giras? La cortan, sí. La giras, sí. En vez de cortarla del todo, haces una osteoclasia. Y la pivotas. De pie y la rotas un poquito. Pero las más popularizadas son el Latarjet y el injerto óseo libre, vale. de cresta ilíaca. ¿Y siempre intentáis hacer un Latarjet?
antes de utilizar injerto de banco, por ejemplo? ¿O injerto de cresta ilíaca? Nos preocupan las tasas de consolidación. Sí, luego también va un poco en escuelas, en el concepto que tengas. Hay, por ejemplo, hay más autores alemanes que van más hacia el injerto óseo limpio. Eso implica que no tienes que tocar habitualmente el subescapular, ¿vale? Introduces el injerto a través del intervalo rotador. La técnica de la Target tienes la suplementación del tendón conjunto, como ha comentado Pablo, pero a cambio tienes que hacer un split del subescapular, tienes que abrir el músculo y a través del músculo introducir el tope óseo, ¿no? Y depende, claro, pues eso también aumenta quizá la dificultad técnica, pues aumenta el riesgo de comorbilidades, ¿vale? Y eso es un poco desde mi ignorancia de que no hago artroscopia de hombro, no hago patología de hombro a este nivel. Entonces, es más difícil hacer un latar jet que introducir el injerto óseo un aloinjerto o autoinjerto de cresta ilíaca. Sí. Vale. En principio, sí. Y el riesgo de complicaciones también es mayor. Con el latar jet, bueno, sí. al final... Para eso hay que entender que para hacer un latar jet sí o sí tienes que hacer el split del subescapular. Bueno, claro, es que si no metes sí o sí. Vale, eso lo puedes hacer abierto o artroscópico, pero tienes que hacer un split. Vale. Y si es un injerto libre, lo metes por intervalo rotador, abriendo el intervalo. Y en la tarjeta también tienes que cortar la coracoides, debajo de la coracoides pasa el plexo braquial. Pasan cositas. Y eso es puedes tener un problema ahí, ¿no? El riesgo de potencial de complicaciones es un poquito mayor, ¿vale? Bien hecho, pues las series publicadas tienen muy pocas complicaciones, pero el riesgo existe y desde luego es un poquito mayor, ¿vale? Bueno, curva de aprendizaje o recta de aprendizaje, ¿no? Como siempre, esto lo digo desde la curva. Pablo, puedes hablar. Yo estoy en plena curva, en plena subida de la curva, pues sufre mucho. Sí. Necesitas hacer mucho para obtener buenos resultados, por supuesto. Y la curva de aprendizaje del latar jet es mucho más larga, por supuesto, que la de un bloqueo óseo. Verdaderamente, si tienes hábito haciendo artroscopia de hombro normal, puedes lanzarte a hacer una técnica de tope óseo normal, no voy a decir pronto, pero de forma mucho más efectiva y hacerla bien que hacer bien un latar jet. Para hacer un latar jet necesita mucho tiempo. La tarea, independientemente de que lo hagas por artroscopia o vía abierta. O vía abierta. ¿Vale? No es una técnica fácil. Tampoco por vía abierta. Es una técnica que tiene cierta complejidad, que no puedes ir tienes que ir bien, seguro de cada paso, ¿vale? No, como en todo. Tienes ¿vale? estructuras al final eso también. Es como en todas las cirugías pasa, pero bueno, no es una técnica fácil tampoco. La visualización no es muy buena. Pacientes que son musculosos, pues a veces abrir el músculo subescapular, llegar a ver bien la glena, abrir la articulación, no es fácil meter los retractores. Estás trabajando muy profundo en poco espacio. Hacerlo por vía artroscópica pues también tiene su complejidad, claro. Pero luego. Y hablabais antes del tema de la pseudoartrosis, ¿no? De que no peguen esos injertos o también eso pasa con la coracoides en el latar jet. O sea, es decir, entiendo que cuando usamos aloinjerto, esa tasa de consolidación a veces es peor o no es peor. Sí, y es peor, y no solamente por el problema en sí de que el injerto se reabsorbe o no pega y eso limita los resultados de la técnica, sino que, claro, la mayor parte de las veces, como se ha hecho tradicionalmente esta técnica, son con 2 tornillos. Entonces, si el injerto se reabsorbe y el hombro potencialmente vuelve a ser inestable y encima tienes 2 tornillos en la cara anterior de la glena, claro, estás teniendo una complicación grande. Entonces, la no consolidación del injerto es un problema grande y eso nos preocupa bastante. Estamos en eso, en la búsqueda. Claro, en teoría, la coracoides, como todavía mantiene insertado el tendón conjunto, la vascularización en teoría es mayor. Vale, o sea, tiene la teórica ventaja de que la consolidación podría ser mejor, aunque eso está en proceso de me encanta observarse. porque dice la teórica ventaja. No es que es teórica. No es... Sí. ¿Y hay algún inconveniente con esos topes óseos? Sí. Sin duda. Uno hace así como, uff, y el otro, en plan, bueno, sí, pues como todos, pero... Sí, no, tienen más complicaciones. Yo se lo explico a muchos pacientes que la población general, ¿vale? Porque a veces hablamos mucho del deportista y tal, pero realmente lo que estamos tratando la mayoría de nosotros es población general, que se le sale el hombro de forma accidental. Yo muchas veces les explico, digo, tenemos una cirugía que la de partes blandas, el bancar convencional, con o sin remplissage, que es
no es perfecta. La tasa de recidiva de luxación publicada en la literatura es mayor que con el tope óseo. A cambio, es una cirugía a priori más segura, ¿vale? En cuanto al riesgo de complicaciones. Es decir, en un bancar tú no necesitas ver nervios, no trabajas en la cercanía de nervios y, bueno, que es muchas veces lo peor que le puede pasar al paciente es que que fracase la cirugía y se le vuelva a salir el hombro. En el Latarjet, las tasas de reluxación, cuando está bien hecho, en el Latarjet o en el tope óseo, son mucho menores. Uh-huh. Son un poco menores y a cambio tienes un riesgo potencial de tener complicaciones mayores, ¿no? Y luego decirle al paciente pues que si haces partes blandas no excluye que luego en el futuro no puedas hacer un tope óseo, ahí ¿no? puedes Entonces, mantener una secuela. depende un poco del tipo de paciente, pues le explicas las cosas y él decide. Dice, mira, pues es que yo soy electricista o albañil o juego al hockey, pues dices, mira, no te hagas un bancar, aunque sea más sencillo, con menos complicaciones, porque probablemente vas a fracasar, ¿vale? Si eres informático y tienes una lesión normal, ¿vale? Pues probablemente con esto sea suficiente, con una parte blandas, ¿no? También depende un poco. En Francia, por ejemplo, a todo el mundo le hacen una tarjeta, independientemente de lo que tenga. Entonces... Pero es que ese es un tema muy interesante, ¿no? Porque no sé qué piensas tú, Alfonso, acerca de esto. Aquí influye mucho la escuela. Es decir, la tarjeta es una técnica francesa, muy francesa, hecha por franceses, y lo mejor que lo hacen son los franceses. Y ellos tienen una tasa de buenos resultados y de muy buena y de complicaciones mínimas, porque son maestros en esta técnica. Cuando se ha demostrado que esta técnica es tan buena y se ha popularizado su uso en Estados Unidos, el resto de Europa, hemos empezado a tener complicaciones. Entonces se produce como una especie, no voy a decir guerra, pero de confrontación de ideas entre los cirujanos que han aprendido a hacer esta técnica y que han visto que están teniendo problemas con los que hacen de toda la vida y que se limitan a decir, esta técnica es buena, aprende a hacerla. Entonces aquí también hay como una guerra de escuelas muy interesante. Sí. No sé si piensas tú que... Sí, yo pienso igual. En Francia son solo la tarjeta. Prácticamente para casi ningún caso le hacen un bancar, hablamos en general, ¿no? Y en el resto del mundo, quizá porque tenemos más influencia americana hasta ahora, pues quizá porque es una técnica que también es mucho más asequible. La curva de aprendizaje de un bancar es mucho más sencilla que la de un Latarjet, por ejemplo, artroscópico. De hecho, en el Latarjet artroscópico haces el Latarjet y luego un bancar. Una reparación de bancar añadida, ¿no? Entonces dices, bueno, pues si con una técnica de bancar es una cirugía que tiene a priori pocas complicaciones graves para el paciente, es una cirugía segura, aunque la tasa de reluxación sea un poquito mayor, pero bueno, en la población general, pues por eso está tan popularizada en comparación a la otra, ¿no? La otra tiene una curva de aprendizaje más larga, es una cirugía más compleja, tiene muy buenos resultados a nivel de resolver la inestabilidad, pero en cambio pues puedes tener problemas con los tornillos, con el injerto, que se rompa el injerto, que no consolide, etcétera. Y eso, dices, no, tengo problemas relativamente importantes porque luego la revisión no es nada fácil y además no le resuelto el problema principal, ¿no? Entonces, bueno, depende un poco de las escuelas, de lo que publiquen. Es verdad que en Francia publican que todo va fenomenal y lo hacen muy bien. Pero bueno, luego en los congresos pues siempre enseñan radiografías con un tornillo fuera, el injerto resorbido, etcétera. Habéis comentado un poquito, tanto como el tema de la pseudoartrosis, el tema de la reabsorción del injerto y el problema que pueden dar dos tornillos ahí puestos sin realmente no agarrando nada, ¿no? Una vez que se reabsorbe. ¿Hay técnicas o se están desarrollando algunos dispositivos para evitar el uso de tornillos? Sí. Se están desarrollando, las casas comerciales están muy en ese tema, por ahí van los tiros. Es decir, para intentar esa misma fijación hacerlo solamente con cintas o con botones corticales parecido al cruzado, por ejemplo, y van los tiros por ahí. O incluso técnicas de solamente partes blandas. De hecho, tenemos un cirujano español, Hachem, ¿vale? El jefe de hombro de Belviche, que tiene descrito una técnica metal free, sin nada de metal, simplemente con cintas. Claro, está por ver los resultados a largo plazo en cuanto a la resorción, pero desde luego está todo encaminado a ese nivel. Y no es técnicamente mucho más difícil. No. Es decir, son técnicas muy bien descritas, muy bien hechas y por ahí irán los tiros seguramente en el futuro. Y una pregunta que a mí me genera duda, porque habéis hablado de poner topes óseos muchas veces en pacientes jóvenes. Uh-huh. El tema de la artrosis secuela de esos topes óseos, siendo pacientes más jóvenes, ¿no? Que se supone que son técnicas un poco más artrogénicas que a lo mejor... ¿Lo he dicho bien? ¿Artrogénicas? Sí. Tú lo dices todo bien. Más que a lo mejor las partes blandas. ¿No genera ahí un poco de a largo plazo a ver qué pasa? Sí, en principio la
la generación de artrosis está relacionada fundamentalmente con la posición del injerto. Si el injerto está bien posicionado, consolida, en general el riesgo de artrosis es menor. Es mayor que en una cirugía de partes blandas, pero el riesgo es menor. Y de hecho, bueno, pues la escuela francesa tiene casos, llevan haciendo la técnica décadas, ¿vale? O sea, esto no es una cosa que haya aparecido en los últimos 10 años. En los últimos 10 años se ha popularizado el lateral artroscópico, pero la técnica de lateral tiene desde los años 50-60. Y se ha hecho durante, años. Y de hecho la mayoría de los pacientes que se operan son jóvenes. Y no acaban todos con una prótesis. Pero hay que tener en cuenta que la inestabilidad de hombro dejada a su ser es artrogénica de por sí. Es decir, ahí ya compensamos. Claro, ahí ya o lo uno o lo otro. Efectivamente. Y eso, lo que ha dicho Alfonso, es decir, los franceses tienen publicados que si un Latarjet evoluciona a una artrosis, probablemente sea por un defecto técnico, por culpa tuya. Que si está bien posicionado el injerto, las tasas a largo plazo no son muy relevantes. Puede quedar una microinestabilidad o algo que genere la artrosis, ¿no? Si no está bien ejecutada. Por la posición lateral del injerto. O que también esté, claro. Por la posición lateral. Si el injerto está más lateral de la cuenta, ahí sí choca y sí hace una artrosis. Pero si está bien posicionado, parece que no. Bueno, chicos, no sé si queréis añadir algo, o hemos dejado algo en el tintero, o se nos olvida algo. Vosotros sabéis más que nosotros. Dinos, decidnos. ¿Alguna cosa que queráis añadir? Bueno, yo creo que sobre todo ahora mismo la gran expectativa es con el lateral artroscópico y bueno, pues transmitir a los oyentes, a los que nos ven, que lo más importante es saber bien la técnica, hacerla bien y que la artroscopia es un medio, no es un fin, ¿vale? Si haces un lateral abierto y lo haces bien, los pacientes van bien. El lateral artroscópico es una técnica también compleja, abierto también es complejo y tienes que valorar cuántos pacientes tienes, porque es una técnica, como ha dicho Pablo, que tiene una curva de aprendizaje larga, cuántos pacientes tienes y si te merece la pena entrar a hacer esta técnica, tanto abierta como artroscópica, y que hacerlo abierto no pasa nada. Vale, bueno, bien. Sí, es verdad que ahora yo creo que tenemos todos mucho que la cirugía abierta en el hombro es como algo, y yo creo que lo hablamos otro día con los de columna que hacen cirugía endoscópica hipercutánea, y les lanzábamos la pregunta de dentro de 10 años ya no se va a abrir una columna nunca más, ya no vamos a enseñar a los residentes que también hay esa posibilidad. El hombro se abre muchas veces por las fracturas, entonces tenemos un poco más de manejo a nivel de lo que son los abordajes, pero bueno, las técnicas, ¿no? Que a lo mejor... hagas lo que hagas, hazlo bien. Bueno, pues ese es el final. Buen mensaje. Ese es el final. Sin duda. ¿Quieres añadir alguna cosa, Pablo? Simplemente que, bueno, como el cambio de paradigma que hemos dicho antes en el tratamiento de la inestabilidad de hombros viene siendo de los últimos 10, 15 años, pues a lo mejor dentro de 10 años estamos hablando de otra cosa totalmente diferente. Bueno, De que es un Lo campo... veremos, el tiempo lo dirá. Claro. no, yo el año que viene quiero la solución de qué pasa con ese porcentaje. Es broma. Bueno, pues nada, chicos, vamos a cerrar y solo deciros que somos Traumas, este es vuestro podcast y nos escuchamos en el siguiente.